Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos nuevamente para trabajar el campo de experiencia, formación personal, social y corporal del diseño de nivel inicial. Esta charla, taller, está a cargo de la profesora Fabiana Poleto y de la profesora Verónica Mortón, quienes van a tener este momento para compartirnos las ideas principales y fundantes del diseño curricular. Muchas gracias y adelante, chicas, el espacio es para ustedes. Bueno, gracias Maite, buenas tardes y buenas noches para todos. Bueno, este campo de experiencia está integrado por ejes cuyos contenidos atraviesan otros campos de experiencias, ¿sí? Estos son saberes transversales que están relacionados a la valoración, el respeto de la corporidad, las emociones y su regulación. Se consideran aprendizajes básicos para el desarrollo de la identidad personal y la vinculación con los otros. Y dentro de este campo tenemos 4 ejes, con una mirada integral de la educación del niño. Y en él vamos a encontrar el eje de ESI, que está relacionado con el conocimiento de sí mismo, de las relaciones y los vínculos con los otros. También acá se desarrolla el aprendizaje sobre el cuidado personal y el de sus pares, y la autoprotección también. Después tenemos el eje de la educación emocional, que este eje es nuevo para nosotros, porque es el primer, diríamos, desde que recibimos el diseño curricular, si bien veníamos trabajando, no teníamos contenidos específicos de este eje. Y hoy sí contamos con él. Y aborda relaciones intra y interpersonales, en la educación emocional. Y allí se desarrollan las habilidades de las emociones, como el conocimiento de uno mismo, el de autorregulación de las emociones, que podemos trabajar con los niños, la motivación, la empatía y también las habilidades socioemocionales. También dentro de este campo encontramos el eje de formación ciudadana, que comprende aprendizaje sobre la identidad y convivencia, sobre la educación ambiental y la educación vial. Las nombro porque esa la vamos a desarrollar más adelante. Como así también el último eje, el cuarto eje, en el cual encontramos educación física, que aborda aprendizajes relacionados con el desarrollo psicomotor y físico, la corporidad y la motricidad, propiciando esto la construcción de la identidad, la autonomía y la convivencia. Bueno, la institución escolar deberá favorecer la construcción de normas y convivencias para la vida cotidiana. Realizar un trabajo colaborativo, inclusión y complementariedad. Como así también debe garantizar prácticas de hábitos cotidianos en el desarrollo progresivo de la autonomía, la resolución de conflictos propios y colectivos, y la manifestación de iniciativas, ideas y opiniones. Y promover oportunidades de aprender a ser y aprender a ser con el otro, de una sana convivencia y de promover el cuidado de uno mismo y de los demás. Eso debe garantizar la escuela. Bien,
Acá vamos a hablar de la educación sexual integral. Como ustedes saben, en el año 2006 fue sancionada la Ley de Educación Sexual Integral. Y este promueve un enfoque responsable, integral y multidimensional en todos los niveles, porque no solo en el nivel inicial, sino en todos los niveles se debe trabajar, promover estos enfoques responsables de integración. Y es responsabilidad y compromiso que tiene el docente de diseñar e implementar estrategias y acciones articuladas en los diferentes campos de experiencia, donde se aborde la enseñanza de los contenidos transversales desde una mirada integral. Por eso es importante que este abordaje pedagógico se haga en conjunto con la familia, ya que la familia es el pilar irrenunciable en la vida afectiva de los niños. Y también es el pilar de los principios de la didáctica de nuestro nivel. En el nivel inicial nosotros debemos enseñar saberes, como las partes externas del cuerpo humano, el vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales. Se valora la importancia de los sentimientos y las emociones en relación con la familia y con sus pares. La disposición también para recibir y dar cariño al otro. También se debe enseñar el saber de la igualdad de oportunidades para jugar, para opinar, para expresarse. Entonces, acá en educación sexual integral encontramos 4 ejes que se entrelazan, como el conocimiento y la exploración del contexto, distintas formas de organización familiar, por ejemplo, o cuando van a elegir un juguete o un objeto, brindando igualdad de oportunidades tanto al niño y a la niña, que no hay juguete de niña y de varón, todos los juguetes pueden usar tanto niñas y varones. Y este conocimiento de exploración y del contexto está relacionado con el campo de experiencia del conocimiento social, natural, matemático y tecnológico. Y también se relaciona para poder trabajar experiencias de juego. Como así también el campo del desarrollo personal, social y corporal. Con todos estos campos de experiencia podemos relacionar este conocimiento y exploración del contexto. ¿Sí? El otro eje de ESI es el desarrollo de las competencias y habilidades psicosociales. Este hace referencia, por ejemplo, a las pautas de convivencia, pautas y normas que elaboramos en la sala, que acordamos, los niños acuerdan pautas y normas de convivencia en la sala, o resolución de situaciones diferentes, por ejemplo, ¿qué pasa si mi compañero raya mi hoja? ¿Cómo podemos hacer para solucionar esto? Y en este eje se puede relacionar con el campo de experiencia del desarrollo personal, social y corporal. ¿Sí? En el conocimiento del cuidado del cuerpo, del conocimiento y cuidado del cuerpo, hace justamente referencia a esto, de conocer su cuerpo y el cuidado propio y el del otro. Y está relacionado, o se relaciona este campo con este eje con el campo del conocimiento del ambiente social, natural,
matemático y tecnológico. Y también se relaciona con el desarrollo personal, social y corporal. Yo les nombro esto para que ustedes se vayan dando cuenta que nuestro diseño curricular actual se relacionan los distintos campos de experiencias. Por eso le voy mencionando cómo en educación integral, en este eje de educación integral, se pueden relacionar los otros campos. Y después también tenemos el cuarto eje de educación integral, el desarrollo del comportamiento de autoprotección. Y esto se refiere mucho a prevenir el abuso. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el nivel los secretos buenos y los secretos malos, que los secretos buenos siempre los compartimos y son lindos, pero que los secretos malos también lo tenemos que compartir con aquella persona que tenemos confianza, como por ejemplo con mamá o con la seño, para que nos puedan ayudar. Y este eje se relaciona con el campo del desarrollo personal, social y corporal y con el ambiente natural, social, matemática y tecnológico. Y acá nosotros le compartimos las series de cuadernos de ESI. Ustedes van a encontrar en la página que le pusimos abajo, donde tenemos los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, la Ley Nacional 26.250 creo que es, si no mal no me equivoco, y el otro folleto que es para la familia, Educación Sexual Integral, que es un folleto para compartir con la familia, y el cuadernillo, la serie de cuadernillos para la educación inicial, donde ahí van a encontrar contenidos y propuestas para trabajar en la sala. Muy bien. Bien, siguiendo dentro del campo de experiencia que ya le dijo Verónica, se encuentra otro eje, que ya lo dijo bien Verónica al principio, que es la educación emocional, ¿sí? Nuestra provincia tiene una ley provincial, la número 6.398/16, que en su artículo 3 habla de promocionar las competencias emocionales, ¿sí? ¿Para qué se debe desarrollar estas competencias emocionales en el nivel inicial? Para que el niño pueda construir conocimientos, habilidades y actitudes que le ayuden a tomar conciencia de sus emociones. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar con la ayuda de un adulto mayor, que en este caso sería el docente, que aprenda a expresar esas emociones y que aprenda a regularlas? Dentro de ese artículo 3 explicita cada una de las habilidades emocionales, que como ustedes ven ahí, son 5 habilidades que sí o sí se deben promocionar y promover en el nivel inicial. Con respecto a la habilidad de conocimiento de uno mismo, lo que debemos hacer desde la escuela es promocionar todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento del niño. Es decir, que tenga la capacidad el niño de identificar y reconocer esas emociones. Cuando se frustra, cuando tiene miedo, cuando tiene ansiedades. Ya vamos a ver más adelante en las otras diapositivas cómo se da esto en la escuela con propuestas. Conocerse uno mismo también quiere decir que el niño tome conciencia de su propio estado emocional, que él sepa por qué se siente así y que lo puede expresar de dos maneras. Lo puede expresar verbalmente, que lo puede decir con palabras, o no verbal. El niño a veces expresa llorando, gritando, de otra manera, que no lo puede expresar con sus palabras. También es válido en el momento de promocionar esa educación emocional. Cuando hablamos de autorregulación emocional en el nivel inicial, nos referimos a cuando el niño, una vez que reconoce esa emoción,
Por ejemplo, está jugando un juego de construcción, no puede armar una torre alta, se frustra, se enoja, llora. Cuando él puede reconocer esa emoción, la puede regular y va a poder tolerar mejor la frustración, pensar otra manera de reflexionar en qué medida le afecta esa emoción y cómo la puede cambiar a esa emoción. Todo esto lo hace con un docente al lado, ¿sí? Y la motivación, como ustedes saben, todas las personas, el sujeto, necesita sí o sí la motivación. El niño no es la excepción. También necesita una motivación, tanto de un adulto mayor, de su familia o de los actores institucionales, como su propia motivación para que él pueda, como característica primordial, ser entusiasta, responsable, decidido en esas actividades que las docentes le van a proponer. Empatía. Como ustedes saben, la empatía es ponerse en el lugar del otro, sí o sí. Cuando él reconoce y nombra ese sentimiento y esa emoción, le puede a los demás ver, observar que también al otro le duele. Entonces, si yo le pego a mi compañerito, tengo que desarrollar, es la maestra la que ayuda a desarrollar, que al compañerito no se le pega, porque hay que desarrollar sentido de empatía, ¿sí? Porque no le pegamos a los compañeritos porque le duele, ¿sí? Eso lo vamos trabajando a medida que se va desarrollando las propuestas didácticas. Y por último, las habilidades sociales, que tiene que ver cómo el niño aprende en una trayectoria escolar de 1 año o 2, en sala de 4 y 5, a conservar y a tener buenas relaciones con los demás. Esto también se adquiere, es una habilidad social que el niño la tiene que adquirir con ayuda de los demás, a través de la cooperación, la colaboración, la empatía con el otro. Él va a ir desarrollando poco a poco todas estas habilidades emocionales. Bien, ahora bien, ¿cómo esta educación emocional se va a dar dentro del contexto escolar? Si bien nosotros en el jardín la veníamos trabajando desde los NAP y desde ESI, como dijo bien Verónica, teníamos contenidos del NAP y contenidos de ESI, pero no teníamos del diseño curricular nuestro. Hoy sí lo tenemos, entonces vamos a intercruzar, va a ser como eje transversal a todos los campos de experiencia. Primero, ¿qué tenemos que hacer en una escuela ante esta situación de una educación emocional? Sensibilizar y concientizar primero al colectivo docente. Entre todas debemos consensuar acuerdos de trabajo cooperativo, en conjunto y permanente, ver qué competencias socioemocionales vamos a planificar en la escuela. ¿Cómo vamos a organizar esa planificación? ¿Cómo vamos a evaluar esta situación de educación emocional? ¿Sí? Y también, cuando sensibilizamos, tenemos que ver en esos acuerdos cómo vamos a hacer relacionarlo con los otros saberes que ya Vero le vino diciendo y cómo lo vamos a incluir en el PEI y en el PCI de nuestra institución. Cuando hablamos de la educación afectiva, no es lo mismo que la educación emocional, ¿sí? Cuando hablamos de educación emocional ya pasa a ser educación del afecto, ¿sí? Si bien la docente crea lazos, vínculos, debe ser cariñosa con el niño, no quiere decir que estamos enseñando educación emocional. El solo hecho de que la docente le dé afecto, amor, está dentro de la afectividad, pero no estamos enseñando educación emocional, sino hay que enseñar conocimientos, contenidos que están descritos en el diseño para que se desarrolle esta educación emocional. También establece en el contexto escolar los adultos significativos de la educación emocional, que ¿quiénes son? La familia y la escuela. Sí o sí, la familia atraviesa toda la educación emocional, sin ellos no podemos realizarlo. Ya después les voy a mostrar por qué y cómo lo hacemos. Sí o sí tenemos que sintonizar, y ahí sí viene el apego con el docente y la familia, cómo sintonizar entre ambos
para que estas experiencias emocionales el niño lo pueda regular y la pueda expresar en la escuela, ¿sí? También acompañarlo en este desarrollo emocional, colaborando en la toma de conciencia donde ellos expresen lo que sienten, que le asignen un nombre a ese sentimiento, a esa emoción. Yo jugué un juego de mesa, de juegos convencionales, de reglas convencionales, y no logré lo que esperaba, porque el nene se frustra, llora, siempre quiere ser el primero en todo. Él le tiene que asignar un nombre a ese sentimiento. ¿Por qué te pusiste así? ¿Qué te pasó? Lo tiene que canalizar y expresar. Y ahí es el docente donde le ayuda a autorregularlo, ¿sí? Crear ese lazo afectivo para que el niño sí le cuente qué le está pasando y que el nene también se sienta contenido con la docente. Si no, el nene que no tiene una contención no le va a poder contar a la señora lo que le está pasando. Cuando hablamos del desarrollo emocional del niño y su desarrollo evolutivo, estamos hablando nuevamente a que el niño ponga en palabras adecuadas y que nombre lo que está sintiendo. Estamos hablando de emociones displacenteras y emociones placenteras, porque pueden ser las dos. A lo mejor un juego le encantó, le gustó, y la señora le dice, ¿cómo te sentiste armando tu torre alta? El nene le va a expresar, me encantó, me gustó, señor. Eso es una emoción placentera. No solamente hablamos de educación emocional en el contexto escolar de lo displacentero, sino también de lo placentero, ¿sí? El niño, a veces cuando no consigue lo que él necesita, ¿sí? Se enoja. Entonces, ese es el momento de entrar la docente, de que identifique por qué se encuentra así, por qué se enojó así, y que la autorregule. Siempre con el sostén y el acompañamiento de la maestra, ¿sí? A veces cuando ya no puede manejar esas emociones y esos sentimientos que ya traspasa la vida escolar, es cuando entra la familia y ahí hacemos reuniones con la familia para ver qué es lo que le está pasando a fulanito, por ejemplo, que llora, actualmente a la mañana tenemos una nena que llora toda la mañana por ciertas cuestiones. A veces ya trasciende el contexto escolar. Y es ahí que la maestra tiene que ser sostén y guía para ver qué es lo que le está pasando a ese niño. Y por último, como ya saben, el juego y el lenguaje es un eje transversal a todos los conocimientos y campos de experiencia del diseño. Se trata de que él desarrolle el lenguaje a través del juego. Ya hablamos los otros días con Vero que hay 3 formatos de juego, ¿se acuerdan? El juego dramático, el juego de reglas convencionales y el juego de construcción. Y ahí, en estos juegos, donde se puede ver y observar con mayor frecuencia y que el niño pueda acceder a esos sentimientos reprimidos, en esos juegos afrontas ansiedades y miedo, y es ahí en ese juego dramático o en ese conflicto, esa tensión que se produce en un juego, es que empiezan a surgir. Y es acá que interviene el docente de manera planificada. Por eso decimos que la educación emocional debe ser transversal, debe estar planificada durante todo el año en casi todas las propuestas, porque sí o sí, si yo planifico, por ejemplo, que van a observar una obra de arte de un pintor famoso, donde pueda verse y visualizarse y apreciar todo lo que tenga que ver juegos tradicionales, y luego juegan el juego tradicional, debe estar la educación emocional. Un contenido de educación emocional donde la docente pueda observar qué pasa en ese momento que el nene está jugando y pueda regular esa emoción de frustración y miedo, ¿sí? Es decir, a través también de un cuento, de una trama narrativa, cuentan un cuento, lo dramatizan y el niño ahí identifica sus emociones, ¿sí? La otra, Vero, las orientaciones didácticas. Bien. En el diseño curricular explicita muy bien las orientaciones didácticas. ¿De qué orientaciones tenemos que tener en cuenta para dar la educación emocional realmente como una educación emocional? ¿Sí? Primero, lo más importante es las relaciones interpersonales de la institución.
O sea, es importante también que haya una buena relación interpersonal entre el directivo, el equipo docente y todos los actores institucionales para poder planificar este proyecto a través de ¿qué? De proyectos curriculares, institucionales, donde vamos a relacionar todos los campos de experiencia y sea un abordaje transversal. ¿Sí? Una vez que logramos hacer ese proyecto curricular y que esté todos los contenidos en todas estas propuestas, ahí vamos a comenzar a lograr que internalicen los niños estas herramientas de autoconocimiento y de autorregulación emocional y que ellos puedan utilizarla de manera más autónoma las estrategias propuestas. Por ejemplo, si jugamos un juego tradicional, surge un conflicto frente a ese juego, a veces lloran, a veces se angustian, se podría registrar ese momento, su estado emocional en un cuadro, ¿sí? Poner los nombres de los niños, registrar cómo se sintió jugando al gallito ciego, cómo se sintió jugando un juego de mesa, dibujar su retrato de cómo se sintió en ese momento, que él pueda expresar su emoción y luego la autorregula. Es decir, expresa la emoción, luego a ver cómo la autorregulamos. ¿Sí? Esa es la manera que la docente tiene que comenzar a implementar en sus propuestas didácticas. Luego tenemos que programar siempre, por supuesto, como toda propuesta, de lo más simple a lo complejo. Por ejemplo, en el diseño curricular da un ejemplo que si queremos dar de lo más simple a lo complejo, por ejemplo, en las salas de 4 años, trabajar contenido solamente donde los niños expresen emociones. Y en las salas de 5 años, ya con esa expresión que adquirieron en sala de 4, en 5 años puedan autorregularlas. ¿Sí? Se puede hacer como una articulación entre salas de 4 y 5 años. Cuando hablamos de la intervención docente para propuesta de educación emocional, se sabe que uno de los pilares de la didáctica es la intervención docente. El docente tiene que intervenir permanentemente frente a toda esta situación. Y debe establecer y habilitar espacios y tiempo para el desarrollo de estas propuestas. A través de juegos matemáticos, juegos reglados, juegos de mesa, juegos verbales, donde el niño pueda expresar sus sentimientos y sus emociones y establecer las prácticas de educación emocional, que está más adelante, que la voy a explicar porque es muy importante qué prácticas debemos llevar a cabo dentro del contexto escolar. Bien. ¿Qué intervención docente? Acá entramos de lleno, qué es lo que tiene que hacer el docente. Hay varios ítems que están en el diseño curricular. Uno de ellos es el tiempo de compartir, que son rondas de intercambio, que le llamamos tiempo de compartir, donde ahí, a través de esos lazos de empatía, esos lazos que crea, lazos emocionales con el docente, puedan describir, expresar qué le pasó en ese momento. ¿Sí? No es que están jugando el juego y enseguida hablan ahí, no. Vuelven a la sala, hay un tiempo de compartir y ahí ellos cuentan experiencias y situaciones personales vividas de lo que aconteció con esa propuesta. ¿Sí? Cuando él crea ese lazo de empatía, aprende a escuchar y mirar a los demás, puede poner en palabras lo que él sintió. Cuando hablamos de valorar su unicidad, se refiere a que el niño pueda mirar aunque no pueda mirar, que pueda hablar aunque no pueda hablar. Recuerden que hay 2 maneras que se puede expresar él, verbal o no verbal. ¿Sí? Tenemos que tratar de que él valide y que permita expresar Estamos qué es lo que le está entrando pasando. al último minuto de reunión. Si quieren, Dale, cortamos y reanudamos. cortamos y volvemos a esta y termino. Muy bien.